Desde el instante en que Laura cruzó las puertas del tribunal con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, jamás imaginó que ese mismo día, el que debía ser el más humillante de su vida, se transformaría en el inicio de un destino inimaginable, uno que dejaría a todos sin aliento, incluido el hombre que la había despreciado durante años, su aún esposo Daniel, quien la esperaba dentro con una sonrisa venenosa que anunciaba que estaba listo para destruirla frente a todos. Allí, bajo las luces frías del recinto, él comenzó a ridiculizarla sin piedad, burlándose de su ropa sencilla, de sus sueños irreales, de su falta de ambición y de la supuesta ingenuidad que, según él, había hecho que se conformara con ser nadie. Cada palabra caía como un golpe, pero lo que Daniel no sabía era que Laura llevaba semanas preparándose para liberarse de ese infierno, prometiéndose que jamás volvería a mirarse como alguien pequeña. Sin embargo, mientras él se reclinaba con arrogancia en su silla de abogado exitoso, creyéndose invencible, lo que realmente sacudiría a todos estaba a punto de suceder. Justo cuando el juez pidió un receso, las enormes puertas de madera se abrieron con un sonido profundo que silenció el murmullo de la sala, y un hombre alto, impecablemente vestido, de aura tan poderosa que parecía controlar el aire mismo, entró acompañado de 2 asistentes y un abogado de élite. Los presentes contuvieron la respiración al reconocer al recién llegado, Adrian Holt, el billonario más joven de la ciudad, CEO del imperio tecnológico Geraisen, un hombre inaccesible para el mundo común, pero que ahora avanzaba directo hacia Laura, mirándola con una mezcla de determinación y preocupación, como si protegerla fuera su única misión. Daniel se incorporó con una mezcla de incredulidad y rabia, incapaz de aceptar la idea de que un hombre así conociera a su esposa, mucho menos que caminara con tanto propósito hacia ella. Laura, por su parte, no entendía nada. Lo había visto una vez en un evento benéfico cuando trabajaba como voluntaria, pero jamás pensó que él recordaría su nombre, mucho menos que aparecería en su divorcio. Aún así, allí estaba Adrián, deteniéndose frente a ella, inclinándose ligeramente para susurrarle: «Lo siento por llegar tarde, Laura. Estoy aquí para asegurarme de que tu voz sea escuchada». La sala estalló en murmullos, y la expresión de Daniel cambió de burla a una palidez repentina, como si su mundo se hubiera fracturado en un segundo. Antes de que Laura pudiera reaccionar, Adrián entregó una carpeta gruesa al juez, explicando que contenía pruebas relevantes sobre la conducta de Daniel, pruebas que Laura desconocía por completo, y que revelaban negocios turbios, lavado de dinero y manipulación del patrimonio familiar. Una tormenta legal lista para caer sobre Daniel como un castigo divino. El juez, sorprendido, ordenó revisar la documentación, mientras Daniel, sudando, intentaba recuperar su fachada de superioridad, pero ya era tarde. La mirada del billonario había puesto en evidencia que él sabía mucho más de lo que mostraba. Laura sintió una mezcla de vértigo, alivio y miedo, porque aunque jamás quiso humillar a su esposo ni destruirlo, por primera vez en años sintió que alguien la veía como alguien valiosa, digna de ser defendida. Adrián se sentó a su lado, firme, como un escudo, mientras le susurraba con una voz tranquila que ella no estaba sola. Daniel apretó los puños y se inclinó hacia adelante para escupirle veneno. «¿Qué demonios hiciste para que él viniera? Lo sedujiste, ese es tu plan ahora, Laura». Pero ella, con una serenidad nueva, simplemente respondió: «Yo no llamé a nadie. Quizás este es el resultado de tantas cosas que quisiste esconder». El impacto en el rostro de Daniel fue tan profundo que incluso los asistentes desviaron la mirada. El juez regresó a su asiento, marcando el inicio de una audiencia que cambiaría el rumbo de sus vidas, mientras Laura respiraba hondo y se preparaba para la verdad que estaba por salir a la luz. Y aún no sabía que ese día, además de recuperar su dignidad, estaba a punto de descubrir la razón real por la que un billonario había decidido aparecer en su vida. Cuando el juez reanudó la audiencia, el ambiente estaba tan cargado que casi podía escucharse el peso del silencio, como si cada respiración aguardara la explosión inevitable que estaba por ocurrir. Laura permanecía sentada junto a Adrian Holt, aún intentando comprender cómo su vida había dado ese giro inesperado, mientras Daniel, cada vez más desesperado, se aferraba al borde de su mesa como un hombre que sentía que todo su imperio construido con mentiras estaba punto de derrumbarse. El juez comenzó a leer la carpeta entregada por Adrián, y la expresión de su rostro se endureció con cada página, revelando informes financieros falsificados, propiedades no declaradas, desvíos de dinero y un patrón de manipulación emocional hacia Laura, construido con una precisión tan fría que incluso los abogados presentes intercambiaron miradas de alarma. Daniel, consciente de la gravedad, trató de interrumpir, pero el juez levantó la mano exigiendo silencio, mientras Adrián mantenía la vista fija en él con una calma peligrosa, como quien observa a un enemigo acorralado. Laura sentía un torbellino dentro de sí, una mezcla de miedo,
alivio y un extraño sentido de justicia que por fin comenzaba a alcanzarla después de años de humillaciones. El juez ordenó un receso breve para revisar los documentos con mayor detalle, y fue entonces cuando Adrián se inclinó hacia ella, su voz firme pero suave: Laura, hay algo más que debes saber y no quiero que lo escuches de nadie más. Ella giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza, y él continuó: no vine solo por justicia. Vine porque tú me ayudaste cuando nadie lo hizo. Laura frunció el ceño, confundida, tratando de buscar en su memoria el momento al que él se refería, y Adrián, leyendo su duda, añadió: hace 2 años, en la gala benéfica donde trabajabas como voluntaria, tú fuiste la única que se detuvo a hablar conmigo como una persona normal. No como un título, no como un número. Ese día dijiste algo que nunca olvidé: nadie debería estar solo, incluso si parece tenerlo todo. Yo estaba pasando por un infierno personal, y tus palabras fueron un respiro. Laura sintió un vuelco en el pecho al escuchar que un hombre como él, poderoso, inalcanzable, admirado por millones, hubiera guardado algo tan pequeño que ella había dicho sin pensarlo. Daniel, que escuchaba a distancia, soltó una carcajada amarga, interrumpiendo el momento. ¿De verdad? Esto se volvió una telenovela. Laura, por favor. No seas ingenua. Este hombre solo está jugando contigo. Pero antes de que pudiera continuar, Adrián se puso de pie con una seriedad feroz, mirándolo directo a los ojos. He construido empresas desde cero, he enfrentado salas llenas de tiburones, pero jamás en mi vida he visto a alguien tan cobarde como tú. Humillar a tu esposa mientras escondías delitos, eso sí es patético. Las palabras resonaron como un golpe seco, dejando a Daniel sin respuesta, mientras todos en la sala giraban la mirada hacia él con desprecio. Laura, sin poder evitarlo, sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía no por interés, sino porque realmente creía en su valor. Cuando regresaron al tribunal, el juez continuó leyendo el informe. Al final, con voz firme, declaró que la división de bienes sería favor de Laura debido a las irregularidades evidentes, además de iniciar una investigación contra Daniel por fraude y manipulación financiera. Daniel se desplomó en su silla, derrotado, mientras Laura sentía que el peso de años enteros se desprendía de su pecho. La audiencia terminó, y cuando salieron al pasillo, la prensa, alertada por la presencia de Adrián, se agolpó para hacer preguntas frenéticas, pero él simplemente tomó la mano de Laura, entrelazándola con seguridad, y la condujo lejos del caos hacia una salida privada. Al llegar al exterior, en un jardín silencioso detrás del edificio, Laura lo miró con incertidumbre, y Adrián dijo: sé que esto es mucho. No quiero presionarte. Solo necesitaba asegurarme de que tu vida no fuera destruida por él. Ella, con lágrimas contenidas, respondió: no entiendo por qué harías tanto por mí. Adrián respiró hondo, visiblemente nervioso por primera vez. Porque te admiro, Laura. Porque fuiste una luz cuando yo estaba perdido. Y porque, si tú lo permites, me gustaría estar en tu vida, no como un salvador, sino como alguien que cree que merece ser feliz. Laura se quedó inmóvil, sorprendida por la honestidad en sus palabras, por la calidez en sus ojos, por todo lo que ese día había significado, y justo cuando iba a responder, Daniel apareció desde la distancia escoltado por agentes que lo llevaban para interrogarlo, mirándola con una mezcla de odio y arrepentimiento, y Laura comprendió, en ese instante preciso, que su vida ya no le pertenecía al pasado. Finalmente se volvió hacia Adrián, y con una sonrisa tímida pero definitiva, susurró: creo que, por primera vez en mucho tiempo, quiero ver hacia adelante. Y mientras caminaban juntos bajo el sol de la tarde, la historia apenas comenzaba, una que tú, espectador, no debes perderte. Si quieres más relatos así de intensos, emocionantes y llenos de giros inesperados, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, porque vienen historias aún más impactantes.